Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Surfing, el programa que cada semana tiene la intención de mostraros el mejor surf y de ir conociendo poco a poco a los principales protagonistas en las diferentes modalidades. ¿Qué os parece si arrancamos con los titulares del programa de hoy y vamos con todo? Comenzaremos con un amplio resumen de lo que fue la gran carrera del Mediterráneo Sub Race celebrada en Santa Pola, Alicante. Veremos la tercera entrega de la serie documental El Salvador, una aventura en 6 capítulos. La playa de Patos en Nigrán volvió a coronar a los campeones de España de surf adaptado. Guillermo Carracedo nos sorprenderá con lo más loco del surf en las redes sociales. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos en el programa de hoy. Ahora toca defenderlo con la garantía de hacerlo junto a nuestro compañero Roberto Flores. Además, entre otras cosas, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Pues muy bien. Oye, me encanta cómo lo has expuesto. Efectivamente, es un reto sin duda el programa de hoy, porque tenemos mucho que contar y ver. Esperemos estar a la altura y que nuestros seguidores sigan respondiendo fieles a nuestra propuesta de disfrutar semana a semana del mejor surf. Hoy empezamos en Santa Pola, en la costa alicantina, con la Copa de España de Sub Race de larga distancia. La quinta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo albergó la Copa de España de Sub Race Larga Distancia 2023, siendo además una prueba puntuable para el circuito mediterráneo. Pero, Robert, seguro que tú tienes más información. Efectivamente, Víctor, decirte que este es un evento único. Bajo la organización del Club Deportivo Parres, consiste en una carrera simultánea por tierra y mar que recorre de forma paralela la costa de Alicante, Elche y Santa Pola, con la isla de Tabarca como telón de fondo. Pues ahora sí, veamos un amplio resumen de lo que nos dejó la quinta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo. Viajamos en Conexión Surfing hasta Santa Pola. Costa Blanca Long Distance afrontaba su quinto año como parte de la Gran Carrera del Mediterráneo. Daniel Parres es su impulsor y principal responsable del crecimiento del stand-up paddle en el entorno de Santa Pola y que este evento tenga la trascendencia que tiene incluso fuera de nuestras fronteras. La Gran Carrera del Mediterráneo persigue la unificación de 3 municipios. Es una carrera pues un poco singular porque se recorre esos 3 municipios por la costa, tanto corriendo como por el agua. Inicialmente fue una idea de José Manuel Aventosa, del equipo de Montemar de Runner, y nosotros en la siguiente edición pues le propusimos, oye, pues nos parece una idea estupenda, ¿por qué no lo combinamos al mismo tiempo, simultáneamente, tanto la carrera de agua como la de Runner? Le pareció ideal porque además podía ser algo único, ¿no? Hacerla simultánea. Y desde entonces pues ya van 5 ediciones donde la Diputación de Alicante pues nos apoya 100% esta idea, donde los 3 municipios, tanto Alicante, Elche, Santa Pola, pues también apoyan el proyecto, y yo creo que fuera de temporada, desestacionalizando un poco lo que venimos buscando, cada vez con más afluencia. Fíjate qué condiciones tenemos, aparte del viento, qué condiciones tenemos en esta época, qué calor, y que, bueno, pues al final eso también impulsa un poco el turismo, que es lo que andamos buscando.
como prueba puntuable para la Copa de España en la modalidad larga distancia. Los criterios en cuanto al recorrido han de ser delimitados con el máximo rigor, como asimismo garantizar la seguridad de los participantes. Bueno, pues lo que nos vamos a encontrar hoy, tenemos las categorías desde sub-8 hasta élite. Las categorías inferiores realizarán unos recorridos aquí dentro de la bahía, protegidos para los abrigos de los espigones, y la categoría élite y sub-18 saldrán desde la zona de la ermita, al lado de Arenales, y tendrán un recorrido de unos 7 kilómetros aproximadamente hasta aquí, hasta la playa de Paradero. Una de las novedades de esta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo Subrace ha sido tener en cuenta a colectivos desfavorecidos que habitualmente se quedan al margen en eventos deportivos. El objetivo de la inclusión social pasa por ayudar a estas personas a que tengan acceso al ocio activo e integrador, y en este caso a través del stand al paddle. Bueno, estamos realizando una prueba piloto en la que queremos traer tanto el mar como el deporte del sub a todas las personas, todo tipo de personas, no importa sus características, sus vicisitudes. Queremos que todo el mundo tenga la opción y la oportunidad de practicar un deporte tan para todo el mundo como es el paddle surf, y lo que estamos haciendo es una prueba piloto para que sea el primer paso, el primer escalón en una actividad que se convierta más de día a diario. En este caso es el tema de hacer una actividad distinta, fuera de lo común, fuera de lo diario que ellos hacen, y verse capaces de hacer cualquier cosa. Desde fuera pues vemos el mar, vemos los deportes náuticos como algo no siempre accesible. En este caso, en una mañana todos hemos podido comprobar que es accesible a todo el mundo. Todo el mundo nos hemos podido subir a la tabla, hemos podido remar sin ningún tipo de problema. Se ven capaces de hacer lo mismo que puedo hacer yo, adaptado de una forma a lo mejor distinta, pero realmente el deporte que están haciendo es el mismo que hacemos nosotros. Santa Pola, a orillas del Mediterráneo y de profunda tradición marinera, es un paraíso natural situado en la denominada Costa Blanca alicantina. Sus calas y playas, la isla de Tabarca, el sol, su gastronomía y un patrimonio histórico singular la hacen destino ideal para disfrutar del turismo y del deporte activo. La edición 2023 de la Gran Carrera del Mediterráneo larga distancia tuvo al viento como gran protagonista, dificultando y añadiendo un esfuerzo extra a los competidores de las distintas categorías. Aún así, los que lograron completar el recorrido mostraban su satisfacción por el reto de que supone participar en esta competición. Había un momento en el que ya apenas nos daba el viento, ya dependíamos más de nosotros mismos, y ya en cuanto hemos girado y hemos encarado hacia aquí, hacia la llegada, se ha subido el viento, ya era un poco, para mí ha sido intentar aguantar para llegar. Desde Madrid, personalmente, lo que más entreno es sobre todo en gimnasio, ejercicios muy funcionales, muy diversos, ya que este deporte es muy completo. Bueno, pues la verdad es que las ganas de hacer deporte y compartirlo sobre todo con la familia y con amigos. Desde el principio que descubrí este deporte pues fue eso, pues un descubrimiento muy positivo, ¿no? De las sensaciones que tienes y de lo bien que te encuentras tanto físicamente como mentalmente para realizarlo. Una vez completados los pasos por meta, el podio en la categoría femenina quedaba formado con Inés Brink como ganadora, por delante de Laura Aparicio en segundo lugar y Teresa Criado tercera.
Por su parte, en la categoría masculina, Sergio Cantoral lograba la victoria imponiéndose a Iván de Frutos y Pablo Carbonell, segundo y tercero respectivamente. Ambos ganadores, pertenecientes al Club Deportivo Parres, nos ofrecían las primeras impresiones tras proclamarse campeones. Pues la verdad, ha sido más corto que otras veces, porque normal se suele empezar en Urbanova, pero como había mucho viento, han decidido acortarlo y empezar en la ermita. Al principio hemos tenido un poco de downwind, porque íbamos a favor del viento, pero en girar el cabo ya hemos empezado a tener más upwind y lateral. Y nada, en verdad tampoco ha sido un poco dura, pero menos de lo que me esperaba. Lo más duro ha sido el último tramo, desde la verde hasta la meta, porque daba todo lateral y ese sí que ha sido duro el tramo. Estaba de poniente, que es viento de tierra aquí, pero estaba un poco cruzado y teníamos sol a favor. Por lo tanto, la primera parte, los 2-3 primeros kilómetros, era bastante rápida la carrera. Luego se ha relajado un poco ahí debajo del cabo, estaba tranquilito, no se notaba mucho el viento y ya llegando aquí el último kilómetro ya empezaba a apretar de cara el viento y eso ha sido un poco la carrera. Tras la proclamación de los ganadores se dio el cierre a la quinta edición de la Gran Carrera del Mediterráneo, que ya se sitúa como uno de los eventos deportivos de referencia en España y que cada año bate récord de participación. Espectacular, por diferente y por llamativo. Desde luego hay que felicitar al Club Deportivo Parres por el esfuerzo mantenido en el tiempo, que sin duda no es nada fácil. Nosotros ahora desde Santa Pola nos vamos a ir a ver nuestro primer surf consejo presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Despertarse, niñas, vamos arriba, buenos días, están las chiquitas, hay que despertarlas. Iniciamos despertando a las chicas a las 5 de la mañana. Good morning. Hacemos el estiramiento, luego hacemos el desayuno. Las pupusas salvadoreñas son las que más piden los turistas, por las que vienen a El Salvador, las prueban y se enamoran de las pupusas. Una vez a la semana nos tomamos unas pupusitas, ahí nos comemos unas pupusitas. Para los que no lo han probado, se las recomiendo, son buenísimas. Y a mí me gusta, yo me como 4. De toda la historia, la verdad que ha hecho eventos muy grandes, está construyendo el camino, la verdad que está construyendo cosas muy grandes para todos y El Salvador es increíble, tiene olas muy buenas, lugares mágicos para ir a conocer, como las cascadas, volcanes, playas muy increíbles, o sea, hay todo en un solo país. My favorite place I've been. I love El Centro and I love El Salvador. Love. Community vibe, like you walk out of your hostel or wherever you're staying, you just bump into people that you know. Se pueden surfear todos los días y aquí en El Salvador que tenemos olas todos los días, así que eso es lo que hace muy especial El Salvador y que agua caliente, o sea, es un lugar mágico.
dejamos la costa mediterránea española y ahora en Conexión Surfing viajamos a El Salvador, este país centroamericano que estamos conociendo bien a fondo. Y por qué no decirlo, gratamente, Robert. Efectivamente, y lo estamos haciendo con la serie El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Y hoy vamos a por el tercero. Nos preparamos ya para continuar disfrutando de sus maravillas con el surfista andaluz Juanjo Fernández como protagonista. Y deseando ver de nuevo hasta dónde llegasteis esta vez y con quién coincidisteis en vuestro camino, Víctor. Pues ahora lo vemos, Robert. Tercera entrega de esta serie documental producida por MTH Visual Sports y presentada por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Los días en El Salvador pasan a otro ritmo, pero pasan igualmente. Y tras los 2 primeros capítulos, llegamos a el Ecuador de nuestra aventura. Si anteriormente disfrutábamos de buen surf, visitábamos alguno de los distintos volcanes que tiene este país centroamericano y nos poníamos las botas con su plato estrella, las pupusas, en esta entrega intentaremos igualar nuestra anterior aventura. En esta ocasión, Juanjo y el Piñata continuarán descubriendo la infinidad de olas que hay en El Salvador. A mí me tocará trabajar en la cita más importante del surf, el Mundial. Pero también tendremos tiempo para alguna que otra aventura, además de seguir disfrutando de la rica gastronomía salvadoreña. ¿Dónde vamos a ir hoy? Fíjate que ahora quieren ir al Sunsal, a surfear ahí. ¿Al Sunsal ¿Sí, vamos a ir? estamos viendo, sí. Sí, hay unas olas ahí guapas. Lo que pasa es que cuando está grande, en ese lugar tenés que estar pendiente cuando viene la serie. Pero por estar agarrando las izquierdas, ya me ha hecho sacado un set, porque cuando viene el set... Barre para todo afuera, por para ahí. para afuera ya no. No entras por ahí. Mejor saliste ya. Y da la vuelta. Sí. Por eso mismo es que te digo, no te vayas a la izquierda mucho. Alguna izquierda pillaré, yo que soy sí. goofy. Pero no, sí. Más que ahora no está grande. Pues. Vamos para ahí a dar. nosotros grande es cuando ya entra de 8 para arriba. Vamos a darle a las derechitas hoy. Ayer ya pillamos izquierda. ¿Para vos a dónde te parecería mejor ir a estar tomando la ola? Sí, hay como varias secciones, ¿no? Veo un poco como una sección aquí abajo, la de arriba del todo, mira esa. Esa está buena, ¿verdad? Se tiró para el otro lado. Pero va a estar súper divertido. Divertidísimo. Venga, pues vamos al lío. Vamos. Vamos a pegar un poquito, ¿no? En El Salvador, cada día puede ser una aventura y cada día puedes surfear en un sitio diferente. Pero si ambas cosas tienen un denominador común, es el Tunco, un pintoresco pueblo en donde cada día es diferente y en donde se encuentra la mayor comunidad surfera de El Salvador. Hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Víctor? Creo que me estás esperando en uno de los sitios más particulares y pintorescos del Tunco. Aquí esperándote para que me enseñes el pueblecito este. Pero la verdad que mira, o sea, aquí donde estamos es uno de los muchos murales que hay dentro del propio pueblo y tiene una estética así, rollo muy surfera, muy guay y sobre todo en días como el de ahora, porque yo vengo que estoy con el Mundial currando, que se ve que hay ambiente de surf, que hay gente, que hay equipos, que hay colores, o sea, es un sitio de la hostia. ¿Ves esta piedra de aquí, Juan? Pues te voy a contar una anécdota que me contaron la primera vez que estuve. Al tunco le llaman tunco. Tunco aquí son los cerdos, los gorrinos, el animal en sí. Y esta piedra, ahora, desde esta perspectiva, igual no logras cogerle la similitud, pero decían que esa piedra se parecía a un tunco y de ahí existe la teoría de que se llama el tunco porque la piedra esta que está presa, ¿sabes? Que está... Por esa piedra, ¿no? Sí.
Bueno, Juan, espero que este pequeño paseo por el Tunco te haya ayudado a ver un pelín el pueblo que vamos a estar por aquí unos días durante el Mundial. Muchas gracias por enseñármelo, ya lo conozco un poquito más. Nos vemos luego, ¿vale? Venga. Chao, tío. Entre trabajo y surf, El Salvador también ofrece otras actividades. Venimos diciendo que cada día aquí puede ser una aventura. Y qué mejor para ratificarlo que descubriendo el parque de aventuras Surf City Walter Tilo Deininger. Este parque de aventuras es parque dedicado a el esparcimiento del pueblo salvadoreño y además de eso somos un área de protección natural en nuestro país. El parque está ubicado en el Puerto de la Libertad, somos parte del concepto de Surf City, ¿verdad? Desde acá inicia lo que es toda la ciudad del surf y ofrecemos al turista, ¿verdad?, áreas naturales y deportes extremos para su esparcimiento, ¿verdad? En esta parte podemos ver el mapa de todo el territorio de las 1047 manzanas y vamos a hacer esta ruta de acá, la ruta familiar para visitar los puntos más atractivos del parque. Cuando quieras, nosotros te seguimos. Eres Ok. nuestro guía en el Parque Walter. Para mí, El Salvador es muchas cosas, pero una de ellas es trabajo. Un trabajo en el que cubro cada uno de los mundiales de surf que se celebran. Y ya no es ni el primero ni el segundo que nos toca en este acogedor país. Por eso quiero enseñarle a Juanjo qué hago y a qué me dedico cuando trabajamos para dar cobertura a estos importantes eventos. Hombre, Víctor. Hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estamos? tío? Muy Pues bien. aquí trabajando un poco, ya ves, esta es la sala de prensa donde nos habilitan a todos los medios de todos los países para cubrir el Mundial. Y la verdad, como puedes ver, hace aquí un poquito más de frío que en el exterior. Aquí estáis a gusto. Sí, sí, si no, imagínate tener que salir cada vez que sale un deportista de manga. Entonces nos habilitan un sitio, pues así, con aire acondicionado, algo de comer, la televisión para que podamos seguir en todo momento qué está pasando en el agua, por si no está ninguno de nuestros deportistas. Bueno, tenemos en todo momento la fotografía de lo que ocurre tras las ventanas. Que si te parece, salimos afuera y te enseño lo que son las instalaciones más allá de la sala de prensa. Claro, vamos a ver. Vemos Sí. las olitas también, que parece que hay buenas olas. Pues venga, vamos allá. Pues mira, toda esta zona que tenemos por aquí es donde se habilitan las zonas para cada equipo. Y en estos sitios, por ejemplo, aquí es muy fácil encontrarte con Gabriel Medina, con John Flores, con Colapinto, porque esta es la zona que cada team tiene para descansar o para ver las mangas o para lo que quieran. Entonces, aquí es una de las áreas en las que te puedes encontrar alguna de las estrellas, de los top de este deporte en estos tipos de eventos. Y ya ves, o sea, fíjate, están enfrente del pico, aquí sí que pueden tener una referencia pues de todo lo que están haciendo las mangas previas antes de que entre para tomar una buena táctica. Es una cosa curiosa, tú que fuiste competidor, la táctica es muy importante en el surf, tío. Hombre, claro, siempre mirar el previo de antes de tu manga, por lo menos una hora, un par de mangas antes de la tuya, súper importante. Para ver cómo está funcionando el mar, que no te cambien las condiciones, si está subiendo o bajando la marea, en fin, todo eso es súper importante. Y claro, la zona esta pues es bien buena para que el equipo esté concentrado y ver antes qué es lo que pasa antes de su manga. Pues Juanjo, lo que te decía, aquí es donde se está quedando el equipo español. Y mira, casualmente aquí tenemos a dos miembros que tú conoces bastante bien. Y yo. Gonzalo, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el campeonato? Bien. Bien, bien, ya unos cuantos días de campeonato, surfeando mucho en los dos picos, y bien. ¿Y qué? ¿Cuál te mola más? ¿Cuál es el pico que te mola más, Gonz? Pues depende del día, pero últimamente me está gustando mucho el Sunzal. Una derechita bien buena, bien larga. El Sunzal te pega a ti. Sí, a un regular, ya sabes que... ¿Y a ti, Ariane? Pues el Sunzal me gusta, cuando coges la buena la verdad que es súper divertida, pero la bocana como que es más constante, hay más olas siempre viniendo y como que me suelo pasar mejor ahí, ¿sabes? Más olas, más oportunidades. Pues una ola difícil para la competición. Las dos son súper difíciles. 20 minutos ahí.
Sí. Una ola bien complicada. Se pasa volando. Es un sitio complicado para competir. Sí, sobre todo en esta que solo la remontada puedes tardar casi 10 minutos. 20 minutos de manga se queda cortísimo, pero bueno. Hay que estar mordiendo. Hay que estar mordiendo. Hay que estar activo. ¿A ti cuál te mola más de las dos? Pues mira, yo surfeo a las dos y a mí, siendo goofy, me gusta mucho más la bocana. Pero bueno, el Sunsal también, esa ola así larga, para giros de backside, que también me mola mucho surfear. En fin, un poco difícil, pero yo me quedaba con la bocana. La izquierdita de la bocana es muy rica, muy ahí con el codo. Y la verdad que me está flipando el país, tío. Llevo aquí un tiempecito y no para de pillar olas. Si quieres pegar un viaje y pillar olas seguras, este es el sitio, porque o sea, no para de bombear. ¿En qué más spots has estado? Pues estuvimos en el oriente, en Punta Mango, Isla Flores, y también por esta parte de un poco del norte, también olas, pico por todos lados, kilómetro 51 creo que era, en el Zonte. Sí. Hemos pillado muchas olas. Qué buena. Muy buenas. Qué sí. buena. Sí, nosotros surfeamos un día a Punta Roca. Sí. También pillé Punta Roca, muy bueno. De las Muy mejores buena olas ola, de aquí, o la mejor. Muy Sí, buena. es increíble esa ola. Muy buena ola. Sí, sí. Pues nada, chicos, os voy a dejar para que descanséis, que os espera para llegar un día duro. Sí. Me alegro un montón de veros y mucha suerte. Igualmente, bro. Cuídate. Y vosotros. Grande y yo. El Tunco pertenece al Departamento de la Libertad, un puerto pesquero en el que el bullicio de la gente, la humildad que te transmiten los lugareños, el olor del producto fresco y el ambiente que se siente hacen de este lugar uno de mis favoritos en el país. ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Por aquí le tenemos mariscos frescos a buen precio, aquí en el Mercado del Mar, en el Puerto de la Libertad. ¿Qué nos puede recomendar usted? Pues hay para hacer mariscada, para hacer a la plancha, filetes, para hacer sopas de pescado, camarones al ajillo, ahí tenemos pulpo, langostas, jaiba, de toda clase de marisco. De todo. Hay un poquito de cada cosa. Aquí en donde estamos, en el Departamento de la Libertad, ¿es un pueblo pescador? Sí, aquí la mayoría, el 80% son pescadores. Es el innato de aquí del puerto, ellos viajan en la mañana, algunos salen en la tarde, los otros salen hasta el siguiente día. Pues ellos ganan, trabajan y ellos generan también ingresos, van a gastar allá arriba y así se vuelve una... Pescado fresco. Pescado todos los días, fresco, claro. Nos hablaron, o sea, evidentemente el camarón para tomar un buen ceviche, pero también nos hablaron del boca colorada, que teníamos que probarlo. El pargo, es el boca colorada es como un sobrenombre, pero el propio nombre de él es pargo. Hay de diferentes variedades, pero sí los tenemos para hacer al ajillo, a la plancha o los hacen rellenos de camarones. Y después tenéis las langostas también. Todos los días permanece saliendo el pescado. Entonces el pescado en la tarde ya no queda nada, se termina. La mañana vuelve a venir otro marisco y así lo vamos rotando todo. Entonces, ¿cuál nos recomendaría usted para cenar esta noche? Para cenar, pues es filete de boca colorada, pargo, para hacerlo al ajillo, a la plancha. Pues, ¿qué le parece si nos da una buena pieza de Pues podemos pargo observar acá. Para que lo cenemos esta noche? Hay un pargo que le llaman dentón, otro que le llaman rey parvo, el guacamayo, el lunarejo. Este es el lunarejo, tiene un lunar que prefieren mandar para importar a Estados Unidos. Les gusta a los americanos en Miami porque la lonja es bien súper blanca. Esta que llevan ustedes es calidad de filete. Lástima que no podemos llegar hasta España. Para hacer ceviche también, ¿no? Para hacer ceviche, claro. Es original. Qué rico, tiene muy buena pinta. Ahora nos vamos a comer un cevichito rico aquí en el mercado, ya verás. No, van a quedar pero sorprendidos porque son mariscos frescos, de alta calidad y a buen precio. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué Me tal? está diciendo a él que haces un ceviche increíble aquí en el mercado. ¿De qué Aquí tenéis? le tengo de pescado, de camarón, de concha, le tengo el mixto, el de pulpo. ¿Cuál nos recomienda usted? El mixto, que le lleva un poquito de todo. Vale, una pregunta. El ceviche es muy típico aquí en toda esta zona de El Salvador. Más que todo en la zona costera. De toda la zona costera. Es más típico. Y cuéntanos, ¿qué particularidades tiene el ceviche? Bueno, pues las particularidades que tiene el ceviche es que son frescos, día a día y que son buenos, muy ricos. Pues entonces, ¿qué le parece? O sea, le pedimos un mixto, ¿nos recomienda usted? Con un poquito de picante, ¿no? ¿Quiere que le agregue concha o solo como está ahí? Le agregamos un poquito Le agregamos, de concha, ¿no? Amiga, ¿y cómo se prepara un buen ceviche? Denos las pistas para nosotros que somos españoles.
Bueno, pues para preparar un buen ceviche, ¿verdad? El pescado tiene que estar fresquecito, recién salido. Eso es lo primero de todo. Procesarlo, limpiarlo y picarlo, ¿verdad? Y luego pues curtirlo. Y luego pues ya se le agrega lo que es la cebollita, el chile y lo que se llama zanahoria. Eso es lo que lleva el mixto. Nosotros lo vamos a probar con todo, que tiene una pinta. Ya, tío, o sea, la verdad que Mira. después de un buen baño, un buen ceviche, ¿no? ¿Tú qué dices? A mí me flipa lo de las conchas, que nos decían el otro día, nos decían que la concha para que esté buena tiene que estar viva, tiene que retorcerse cuando le echas el limón, que si no, este es con mucho chile, ¿no? Con Perfecto. mucho chile Y con poco y chile. poco chile. Compañero. Vamos a probarlo. Vamos allá. Uah, qué pinta, tú. En este capítulo hemos disfrutado del mejor surf del mundo. Nos hemos divertido en el parque de aventuras Surf City Walter Tino Bennington. Y por supuesto, no hemos faltado a nuestra cita con la cultura local y, como no, con su gastronomía. En el próximo episodio seguiremos viajando por este país centroamericano que está lleno de experiencias y sorpresas. Nuestro siguiente destino será el occidente del país, en donde, por supuesto, descubriremos olas. Tendremos tiempo para indagar sobre la cultura originaria de este país, los mayas y además alguna que otra sorpresa. No nos perdáis la pista. Esta ha sido una nueva entrega de El Salvador, una aventura en 6 capítulos, que la verdad me trae un montón de recuerdos. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Nosotros seguimos en Conexión Surfing. La playa gallega de Patos, ubicada en la Ría de Vigo, acogió la cita más importante de surf adaptado a nivel nacional, el Campeonato de España, que además servía como cita preparatoria para el Mundial que tendrá lugar en California. Recordemos que España es la actual medalla de bronce del mundo y que nuestros chicos y chicas saben también lo que es colgarse otros metales como el oro, el logrado en 2020. Por eso hay que seguir apoyándoles y Nigran acogió por tercer año consecutivo este evento, donde los participantes, además de asistentes y público, dieron nuevamente un ejemplo de inclusión y deportividad. Veamos, ahora sí, en Conexión Surfing, un amplio resumen de lo que nos dejó el Campeonato de España de Surf Adaptado 2023. Un año más, la playa de Patos, ubicada en la Ría de Vigo, fue el escenario donde tuvo lugar el Campeonato de España de Surf Adaptado, la cita más importante de esta modalidad a nivel nacional. Tanto los participantes como los asistentes hicieron de esta arenal perteneciente al municipio de Nigrán una muestra más de inclusión y deportividad. Para nosotros como club organizador, el Club Kenya, es todo un honor y todo un esfuerzo el hacer el Campeonato de España de Surf Adaptado, por lo que se considera en sí lo que es el campeonato, ¿vale? Es la prueba estrella de la liga, es la que más puntuación tiene y en realidad es la máxima responsabilidad en lo que es una organización de un evento adaptado para la Federación Española.
La Federación Española de Surfing, junto con la Federación Galega de Surf, la Xunta de Galicia y Kenya Surf Club, fueron los artífices de llevarlo a cabo. Asimismo, colaboradores y voluntarios locales ponen en valor los resultados de los deportistas y demuestran que Galicia quiere seguir apostando por este tipo de eventos deportivos. Para nosotros que vivimos aquí en Nigrán, en la playa de Patos, pues es un orgullo y un privilegio poder acoger a este campeonato de España de surf adaptado. No solo por el hecho que es un evento, ¿no?, a nivel nacional y tiene nombre el pueblo o la comarca, sino todo lo que conlleva el venir y acoger a la gente, a deportistas, pues con estas características y de tanto nivel, ¿no? El Campeonato de España que se lleve aquí en Galicia es un privilegio, la verdad, porque sobre todo aquí en las Rías Baixas, que es un entorno maravilloso para poder realizar el campeonato, y que haya pues toda esta gente con sus características, ese afán de superación que tienen, es increíble, la verdad, y súper enriquecedor. El Arenal, ubicado en la Ría de Vigo, albergó por tercer año consecutivo la prueba nacional más importante de surf adaptado, o también llamado parasurfing, algo que para los técnicos y deportistas es fundamental para su sostenible crecimiento como disciplina que aspira a ser paralímpica. A ver, el Campeonato de España en el ámbito del parasurf nacional siempre es un campeonato importante, porque no solo los deportistas obtienen su título como mejor deportista nacional, sino que se utiliza como captación de jóvenes talentos o incluso gente que viene de otros deportes para que sea su punto de partida. Este año en concreto nos ha hecho una clasificación que se suele hacer por categorías, que a nivel internacional, que suele hacer la ISA. Pero al final es un campeonato importante, si no el más, ahora que hay circuito, está dentro de los más importantes y los que nosotros como seleccionadores más valoramos a lo largo del año. Pues al final venir al Campeonato de España es muy importante, sobre todo porque revalidar el título en mi caso, y por otro lado es un evento que cada vez está teniendo más importancia, más auge, cada vez hay más deportistas y se ve cómo se está moviendo el surf adaptado aquí en España, y en esta ocasión, este año, ha habido una participación muchísimo mayor que otros años. Se ha visto que en cuanto a instalaciones hay mayores, ahora mismo se está haciendo una tabla en directo, con lo cual se ve que se está moviendo un montón. Bueno, pues es súper importante este Campeonato de España porque nos hace ver cada año gente totalmente nueva, gente que vemos las posibilidades de cada uno, vemos dónde están, vemos cómo van evolucionando y bueno, pues creo que la apuesta de Nigrán por el surf adaptado es súper importante, es una prueba que ya se ha convertido en un clásico, creo que va a seguir aquí muchísimos años y que eso esperamos, y la verdad es que sin esta prueba y otras pruebas que existen como el circuito que hace la federación, sería difícil ir captando nueva gente, porque están viendo esta gente que todos los que miran un poco este deporte vean que todo es posible y que al final que puedan batirse y que se animen a entrar, porque al final estamos encontrando gente que tiene muy poca experiencia en el surf, pero sin embargo son unos luchadores increíbles, y la verdad es que para nosotros es un lujo poder verlos aquí a todos juntos y poder decidir quiénes nos llevamos al Mundial. El surfing adaptado está creciendo exponencialmente, y gracias a pruebas como esta y que la gente cambia el chip cuando ve que somos capaces de hacer cosas importantes con olas serias como las que hemos tenido en este campeonato, por ejemplo. El Campeonato de España de Parasurfing nos dejó como nuevos campeones en sus respectivas categorías a Marcos Tapia, Paloma Oñate, Sara Almagro, Ander Güenaga, Andrés Campos, Dani Souto, Ivonne Oregui, Adri Pascual, Ivonne Gurruchaga, Xavier Ayestarán y Úrsula Puello. Además, el evento coronó con la mejor ola a Óscar Pérez en categoría masculina y a Paloma Oñate en femenina. El premio al mejor wipeout se lo llevó Ander Güenaga.
Pues la verdad que ser campeón de España no sería capaz pues sin la ayuda de mi caddy, que es Imanol, que la verdad que muy agradecido a él, que se ha pegado un curro increíble en el agua y en nuestra categoría pues eso, 50% más incluso es el caddy y ahí está para darlo todo, como los dos. Pues sí, llevo entrenando sobre todo esta semana previa ha sido con condiciones muy duras, pero que luego ha venido a la manga y se ha podido poner en práctica. Y bueno, siempre se puede hacer mejor, pero la verdad que en términos generales muy contenta, orgullosa con el trabajo y con ganas de ir al Mundial y demostrar ahí más cosas. La verdad es que me sabe muy bien. Ayer había unas olas, pero no me cuadraron, la verdad. Hoy hemos hecho en otro pico que realmente ha funcionado bastante bien. Tardaba, pero han salido muy buenas olas. Bueno, la verdad que sobre todo con las condiciones que nos han tocado, que han sido durísimas, súper feliz porque siempre es un reto, ¿no? Y hoy las condiciones eran olas muy cerronas, con un viento de cara imposible, cuando te conseguías poner de pie te echaba hacia atrás y la verdad que feliz de nuevo en casa pues revalidar el título. Revalido título de campeona de España y uno de mis objetivos este año era llevarme el campeonato absoluto en la categoría Pro 2, cosa que he conseguido y bueno, pues ya toca seguir luchando y a ver si en el Mundial lo conseguimos. Como hemos podido ver, la familia del surf adaptado en España sigue creciendo en cantidad y nivel de sus deportistas y sobre todo en calidad humana de todos los implicados en su consolidación como deporte. Enhorabuena a todos los participantes y especialmente a los nuevos campeones de España. Robert, a ti te veo la próxima semana. Ya sabes, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a entender mejor el surf y su cultura. Te escuchamos en el podcast. Aquí estaré, Víctor. Gran programa y como siempre fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de ponernos en contacto con nuestro experto y especialista en redes sociales, vamos a tomar buena nota de este surf consejo. Soy Rafael Sellés, responsable médico de la Federación Española de Surf, y vamos a ver una serie de consejos para reducir el índice de lesiones y mejorar el tiempo de la práctica deportiva. En este primer consejo para Conexión Surfing vamos a hablar de qué cosas atender antes de entrar al agua para reducir este riesgo de lesión. Una de las cosas que tenemos que atender es realizar un buen calentamiento físico que nos permita realizar la práctica deportiva. Otra cosa a la que tenemos que prestar atención es estar bien hidratado para que no baje nuestro rendimiento. Y otro tercer aspecto que deberíamos tener en cuenta justo antes de entrar al agua es chequear muy bien todo el material para que el traje esté acorde, la parafina esté acorde, etc. Un saludo para todos los amigos de Conexión Surfing y nos vemos en los próximos consejos. Tras haber tomado buena nota de este surf consejo, llega el momento de que nos visite o no nuestro experto en redes sociales, Guillermo Carracedo, que en esta ocasión vuelve a atendernos de manera telemática. Así que vamos a ver en dónde está. Víctor, ¿qué tal? Bueno, echando mucho de menos estar ahí contigo y en el parking de un aeropuerto rumbo a mi próxima aventura, esta vez a un lugar un poquito más cálido que el anterior. Me voy a Sicilia. Pero bueno, he tenido tiempo de aeropuerto en aeropuerto de encontrar los mejores vídeos para que nos riamos un poco en esta sección. Pues Guille, la verdad que me das un montón de envidia porque no paras y seguramente que ese destino al que vas y probablemente tengas un 80% de posibilidades de surfear, seguro que también que se come muy bien. Pero bueno, vamos al lío. ¿Con qué nos sorprendes esta semana?
Y como siempre acabamos la sección con un montón de piñazos, he decidido darle la vuelta al asunto y empezar con uno. Este es posiblemente de los wipeouts más grandes que he visto en el último Suelen Jams. Uf, la verdad que menudo piñazo se mete ese surfista desde el labio de la ola. He de decir una cosa, que a mí, que soy forofo, fan de los Arctic Monkeys, no sé si me gusta más la canción que el leñazo, pero la verdad que está muy bien traído ambas cosas. Guille, cuéntanos, ¿qué es lo siguiente con lo que nos vas a sorprender? Y bueno, siguiendo con esta dinámica, los temporales y los cooks son una combinación perfecta. Mira este vídeo. La verdad, Guille, que me encantan los vídeos que estás trayendo hoy y me está encantando las músicas, porque esa también me recuerda a mi infancia. La semana pasada me traías la mítica de un videojuego, el Super Mario Bros. Y esta semana la música de un juego que consistía, vamos a decir, de una lucha, un combate mortal. Qué grandes tiempos con la videoconsola. Pero vamos a lo nuestro. Más vídeos, Guille. Bueno, y el último temporal también dejó maravillas como esta que te traigo aquí. Pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado por dónde se pasa con el coche. La verdad, Guille, que aún me estoy riendo. ¿A quién se le ocurre, a ver, que la gente es muy inconsciente, vamos a dejarlo ahí, cruzar cuando está viniendo un suelo, cuando están viniendo, seguramente no se ven, pero seguro que eran olas de un considerable tamaño, porque cómo arrastra a esa gente? Me recuerda un poco a cuando le echas de comer a las gallinas, que van todas a una, pues algo así, o sea, barrió por completo. Incluso ese autobús que se ve al fondo, también se ve que las está pasando canutas, o sea, la gente es una inconsciente, pero mira, nos deja la inconsciencia de la gente a veces vídeos tan divertidos como este. Sorpréndeme ya, que creo que debe de ser el último vídeo que nos traes esta semana. ¿Con qué cierras tu sección? Y Víctor, siento haberte engañado al principio de esta sección, pero hoy vamos a acabar de nuevo con piñazos. Y la verdad es que este ha sido de los mejores que me he encontrado. Y nada, sintiendo mucho estar siempre de un lado para otro, de aventura en aventura, pero ya me conoces y esto es lo que más me gusta. Pero espero estar contigo pronto ahí y un saludo muy grande a todos. La verdad, Guille, te voy a dar la razón. Acabamos el programa por todo lo alto. Al igual de por todo lo alto como estaba este surfista cuando se cayó también del labio de la ola. Pues nada, amigo, muchísimas gracias por pasarte por la sección, aunque sea de manera telemática y desde un aeropuerto. Ya sabes que nosotros te esperamos aquí para cuando vuelvas. Sabes que el plató de conexión siempre es tu casa. Así que nos vemos en la próxima y ya sabes que estamos en contacto. Un abrazo, amigo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos dentro de 7 días. Y si no podéis esperaros, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.